Amado y bondadoso Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos, Padre, por el día de hoy. Gracias, Padre amoroso, por darnos la oportunidad de haber realizado nuestras labores el día de hoy. Gracias porque no se le olvidó despertarnos. Gracias por nuestros alimentos, por nuestros trabajos, por nuestras familias. Gracias, Padre Celestial, por siempre darnos sabiduría, prudencia. Padre amado, le pedimos que en este momento usted sea, que nos pueda dar entendimiento, que nos pueda dar discernimiento para poder entender cada una de las cosas que el elder y la hermana nos van a hablar. Sea usted, Padre, aclarando nuestra mente de cualquier duda y que podamos aprender mucho. Le pedimos que su Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros y que su presencia cada día la podamos sentir cada vez más. Gracias por todas las cosas que nos da y por todas las cosas que les falta por darnos. Y estas cosas se las agradecemos y se las pedimos, esperando que sea su voluntad y no la nuestra, en el nombre de su amoroso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, quiero compartir con ustedes una parte de la sección de Doctrina y Convenios 50, que dice: no temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado, y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá. Y el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Me gusta mucho esa parte de la sección de Doctrina y Convenios 50, porque me hace recordar de que nosotros debemos de confiar en el Señor. Y pensando en la clase, en el tema de la clase del día de hoy, pensé en que Jesucristo pasó todas las cosas. No existe ningún tipo de dolor mental, físico, espiritual que Él no haya pasado. Él entiende perfectamente cada cosa que el hombre haya, pueda o vaya a pasar en el futuro. Y Él nos ama y Él es el buen pastor. Y si edificamos nuestro fundamento en Él, Él va a ayudarnos a salir adelante y a regresar a la presencia del Padre Celestial. Sé que Jesucristo vive, que Él nos ama y que somos sus pequeñitos. Y comparto esto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Anita, por la oración y Selene por el pensamiento espiritual. Ahora vamos a pasar al tiempo de la clase y es el tiempo de Elder y hermana Vázquez. Muchas gracias, Walter, muy amable. Gracias. Muy bien. Yo quiero empezar agradeciendo primero a Walter por el hermoso himno que compartió, que es está muy bien adaptado a la clase, y también el pensamiento espiritual y la oración, la de Selene y de Anita, ¿verdad? La oración, muchísimas gracias. Y ¿alguna vez ustedes se han lastimado o se han enfermado así fuertemente al grado de casi desmayarse o desmayarse de una vez? ¿Y hay alguien que nos pueda compartir? Hola, ¿cómo están? Hola, Melanie. Melanie, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, igual, hermana, me da gusto verla. Bueno, Gracias. pasó hace muy poco, de hecho, pasó este domingo pasado. Pues yo venía en una camioneta con mi prima y veníamos de hacer unas gestiones de la familia de ella para aparte, y veníamos justamente, estábamos en la Capilla de Altagracia y veníamos para mi casa que queda por la carretera Vieja León. Y recuerdo de que veníamos normal, veníamos hablando acerca de la iglesia
y muchas cosas, la verdad, porque ella no es miembro y las estamos hablando acerca de la iglesia. Y bueno, nos venía a dejar un primo de nosotras dos en común y de repente nos chocaron por atrás y ella quedó muy lesionada y yo solamente de mi nuca y en mi brazo hasta el punto de solo como que nos desmayamos como por 5 segundos y volvimos en sí. Todo fue tan rápido que cuando estábamos en el hospital, recuerdo que solo estábamos llorando porque era como, no sabíamos lo que teníamos porque nos dolía mucho el cuerpo y no sabíamos que en esos momentos lo único que era como mirábamos a muchas personas con sus huesos velados en su piel y era muy, muy estresante, muy sofocante hasta el punto de como empezar a llorar y decir como, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió esto? Y es como, estábamos muy frustradas ambas, hasta que de repente fue como, justamente hace unos momentos, ella y yo hablando acerca de, debemos de orar más para que el Señor nos proteja más. Porque ella y yo siempre oramos en las noches juntas, porque vivimos juntas. Y es como, eso significa que tenemos que aprender y debemos de orar más seguido. No solamente en las noches o debemos de refugiarnos más en el Padre Celestial, convertirnos más, darle toda nuestra vida a Él y que sea lo que Él quiera. Porque es como, si no hubiéramos muerto y tenemos algo pendiente en nuestra vida, no hubiéramos ido al cielo porque tenemos algo pendiente, sino de que debemos de aprender a saber comportarnos y el saber cómo estar bien con el Señor y con cualquier persona, por mínimo que tal vez le haya hecho una mala cara a alguien, tengo que pedirle disculpas por esa mala cara que le hice sin querer. Entonces estábamos hablando acerca de eso y hemos estado reflexionando mucho acerca de eso. Y aunque el dolor fue muy fuerte, ahora nos quedó de experiencia el saber de que antes de salir a cada viaje o antes de hacer mínima cosa, cualquier decisión que vayamos a tomar ella y yo, debemos de orar y preguntarle al Señor si debemos de hacer eso. Y creo que esa fue una de las experiencias que en mi vida me va a quedar para toda la vida y una gran lección aprendí, la verdad. Excelente, gracias por compartirnos, Melanie. Y cuando tenemos, perdón, Adita, ¿tú querías compartir? Sí, quiere compartir algo. Ah, ok. Gracias, Luis. Muy amable. Bueno, me obligaron. Ay, ¿cómo? Listo. Ok. Bueno, a mí me pasó que cuando estaba No te escuchamos bien. Porque la gente a veces es irresponsable, entonces decidí que me tocara sola, pero decidí como tomar en las que uno hace la parte, entonces era como un proyecto, algo así. No íbamos a la universidad porque estudié en la UCA, entonces como era un poquito difícil, todo lo llevaba en línea. Y era como bastante respuesta de trabajo, pero cada vez que enviaba los trabajos en línea, la profesora me decía que no enviaba cosas, o me hacía comentarios que faltaba cosas y que faltaban cosas, pero sí estaban en el documento y no entendía por qué no los veía, por qué no revisaba mi documento, si ahí estaban. Entonces me comencé a enfermar y me desmayaba. Adita linda, casi no te escuchamos. Fíjate que se está cortando mucho. Tanto estrés, no sé. Y a mí mi mamá comenzó a preocuparse hasta ahí. Entonces, como fue algo bastante difícil, hasta, bueno, un día nos reunimos
logré, todo fue como un poquito mejor y así. No, Sí, ahora me estabas escuchan en mejor. estrés, te desmayabas, tu mamá se preocupó un poquito y ahí nos Hasta ahí quedamos. Sí, escuchamos. logré pues reunirme con la profesora, como tener una cita con ella, hablamos un poco y pues comenzaron a mejorar las notas en mi trabajo, pues siempre mi mamá orando entre las dos y eso, ¿no? Como confiando mucho en el Señor para que pudiera pues como avanzar en eso y pues al final terminé, pasé y ya me gradué. Yo quiero compartir. Todo bien. Qué bueno, muchas gracias, Adita. Gracias por compartir. Sí, Grecia. La pregunta era que si teníamos una experiencia en algún momento que cuando nos desmayábamos o algo así. Esa era la dolor. pregunta, ¿verdad? Sí. Si habían tenido algún dolor muy fuerte y al grado de desmayarse o casi desmayarse. Ah, pues estaba recordando que, bueno, no, tal vez no aplica mucho, pero hace el año pasado, antepasado, tuve un accidente en bicicleta. Venía de prácticas de ballet a mi casa. Y pues en el transcurso yo iba a cruzar la calle normal en mi casa, pero me pasó llevando pues otra bicicleta y pues perdí el conocimiento. No sé si aplica ahí. O sea, perdí el conocimiento, pues no supe nada hasta el día siguiente. Y pues dicen que estaba despierta, pero yo no recuerdo nada de eso. Y pues el único momento en que me desmayó, por así decirlo. Muchas gracias, Grecia. Sí, pues muchos de nosotros hemos tenido experiencias como las que ustedes nos han compartido, ¿verdad? Que hemos tenido un dolor que ha sido demasiado fuerte o un accidente o algo que nos ha llevado al punto de desmayarnos. Y el Padre Celestial es tan amoroso y es tan perfecto y ha hecho nuestros cuerpos perfectos, ¿verdad? Que cuando hay un dolor demasiado fuerte, nos desconectamos, por decirlo así, al desmayarnos, porque no soportamos ese dolor. Entonces, yo quisiera preguntar también, pero me van a contestar hasta después que yo comparta un tema aquí, un párrafo, mejor dicho. Pero para mientras quiero que piensen, en algún momento ustedes han pensado profundamente en la expiación de Jesucristo, pero más bien en la crucifixión, porque ya hemos hablado de la expiación, pero esta vez vamos a hablar de que Él murió en la cruz. Y realmente pues a Él nadie lo mató, sino que Él entregó, Él decidió entregar su vida, ¿verdad? Entonces, si Él no hubiera decidido esto, pues nadie hubiera tenido poder para matarlo. Porque Él mismo decidió hacer esto porque así era la voluntad del Padre y la de Él, ¿verdad? Dice que solo Él tenía el poder para entregar su vida y para volverla a tomar, ¿verdad? Entonces, mientras yo leo esto, me gustaría que ustedes vayan pensando detenidamente en todo lo que yo voy diciendo y cuando termine, me gustaría escuchar comentarios si en alguna ocasión ustedes pensaron acerca del sufrimiento físico que tuvo Jesucristo, porque es muy fácil decir, ay, lo crucificaron y muchas gracias por lo que Él sufrió, pero si en algún momento hemos profundizado en poder pensar todo el dolor y padecimiento que Él tuvo. Entonces quiero que vayan escuchando, por favor, y después comentamos. Dice, la muerte por crucifixión parece contener todo lo horrible y espantoso que el dolor y la muerte pueden llegar a ofrecer. Mareo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre traumática, tétanos, humillación pública, larga continuidad del tormento, el horror de la anticipación, la necrosis de heridas desatendidas, todo eso intensificado hasta un punto insoportable, que sin llegar del todo, pero sin llegar del todo al punto que le daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía que cada movimiento fuera doloroso, las venas laceradas y los tendones expuestos,
los tendones destrozados latían con una angustia incesante. Las heridas inflamadas, por encontrarse expuestas, se gangrenaban gradualmente las arterias, en especial las de la cabeza y el estómago. Se hinchaban y se veían oprimidas y recargadas de sangre, y mientras cada variedad de miseria aumentaba de forma gradual, se les sumaba la punzada intolerable de una sed ardiente e intensa. Y todas estas complicaciones físicas causaban una conmoción y una ansiedad interna que hacían que la expectativa de la muerte misma, la muerte, la terrible y desconocida enemiga, ante quien el hombre generalmente más se estremece, adquiriera el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Muy bien. ¿Qué sienten ahora acerca de la crucifixión de Jesucristo? Muchas de estas cosas creo que no las sabíamos. Bueno, me llama mucho la atención porque, bueno, en mi barrio yo doy la clase de seminario. Y justamente hace unas semanas estábamos aprendiendo en cuanto a los dolores físicos, ¿verdad? Y yo les decía a los jóvenes de que yo siempre, o sea, pienso en el sufrimiento de Jesucristo, no solo del punto de haber sufrido por nosotros cuando Él expió, ¿verdad? En el Getsemaní, sino después. Yo les decía, o sea, cómo Él pudo cargar una cruz tan pesada. Y no solamente eso, sino que mientras lo estaba haciendo en un sol, me imagino sumamente fuerte, no sé, las personas le estaban humillando, golpeando, las personas le escupían a él, le pusieron una cruz de corona, entonces, perdón, una corona de espinas. Entonces yo me pongo a pensar, realmente, o sea, Jesucristo tenía demasiado amor por cada uno de nosotros, de llegar a sufrir y padecer por nosotros, incluso la humillación entre todas esas personas en ese entonces. Pero Él lo hizo porque estaba cumpliendo la voluntad del Señor y porque nos amaba a nosotros también. Y Él claramente pudo haber cambiado eso, ¿verdad? Pero no lo hizo, porque literalmente nos conocía a cada uno de nosotros personalmente y también nos amaba. Gracias, Cintia, muy amable. En algún momento de nuestras vidas creo que nos hemos cortado o pinchado con una aguja, con un alfiler o con un martillo. Si estamos clavando algo, nos hemos dado en el dedo, etcétera, diferentes situaciones. O una gripe demasiado fuerte. Es algo que supuestamente para nosotros no soportamos porque es demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sienten ustedes? Perdón, estoy trabando. ¿Sí? ¿Qué viene a sus sentimientos? El pensar en todo lo que Jesucristo padeció en la cruz. La tengo nerviosa. Sí. Creo que por más grande que sea nuestro padecimiento, no vamos a pasar absolutamente nada similar de lo que fueron esos últimos momentos de Jesucristo en su ministerio terrenal. Las escrituras no especifican tanto lo que él pasó, solo que le dieron latigazos, como dijo Cintia, cargó su cruz, le pusieron una corona de espinas, le dieron vinagre de beber, o sea, imagínense ir cargando eso y beber vinagre. Y me pongo a pensar no solamente en lo físico, sino en cada uno de los dolores y cada uno de los errores que nosotros íbamos a cometer, que pasaban en ese momento en la mente y el corazón del Salvador. Y pienso en el momento en el que él estaba en el jardín de Getsemaní y comenzó a sangrar por cada poro. No me imagino el dolor físico y el dolor espiritual que él en ese momento tenía, siendo el Salvador del mundo,
siendo el primogénito y el unigénito del Padre Celestial, pasó eso por cada uno de nosotros. Y solo cuando usted estaba leyendo, estaba pensando en todas esas cosas que él pasó y podía pensar en él. Y ese momento en el que voy a llegar ante él y el Padre Celestial, y solo voy a poder decirle que gracias, porque gracias a eso es que podemos estar aquí, gracias a eso es que podemos tener la esperanza de un mundo mejor y de poder llegar a vivir en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Leí esta semana en segunda de Nefi de que si no hay Dios, no hay Cristo. Si no hay Cristo, no estamos nosotros. Si no estamos nosotros, no hay creación. Entonces, Él es el objetivo de todas las cosas aquí en la tierra. Y cuán agradecido estoy yo por eso. Muchas gracias, Walter. Y eso perdón, Fati. Te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Bueno, yo estaba en que, tuve la oportunidad de leer Jesús el Cristo y en él explica, ¿verdad?, que el Salvador recibió una preparación antes de poder, ¿verdad?, ir al jardín del Getsemaní, pero aún, ¿verdad?, con ese conocimiento como, recordaba también un discurso del Elder Holland, donde él decía que el milagro más grande de la humanidad o del mundo no es el descubrimiento muchas veces para nosotros, ¿verdad? Para el mundo, ¿verdad? Es el descubrimiento de una enfermedad, ya me confundí toda, el antídoto o algo para la cura para una enfermedad incurable, ¿verdad? Pero el Elder Holland en un discurso mencionaba, ¿verdad?, que para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ese es el milagro más grande que ha ocurrido y que acontecerá, ¿verdad? El de la expiación de Cristo, desde su padecimiento doloroso e indescriptible en el huerto del Getsemaní, hasta la cruz del Calvario y, bueno, cuando resucitó al tercer día. Estaba recordando también que esta semana, luego, ¿verdad?, se aproxima la Semana Santa. Y algo que no hago en Semana Santa es ver películas. Bueno, sí veo cualquiera de Moisés, Abraham, de las que pasan por la televisión, pero la película que sí veo, pero hasta cierta parte, es la de la crucifixión de Cristo. Entonces, la verdad es que en lo personal, y no me da vergüenza decirlo, ¿verdad?, pero la única vez que yo vi esa película, yo en serio, casi me muero, pero de tanto llanto. O sea, fue algo como mi espíritu, como algo fue, no puedo como describir, ¿verdad?, lo que yo sentí, porque era muy, muy fuerte. Entonces, no sé, solamente con ver la película, ¿verdad? Y ni siquiera estuve entre las personas que vieron, como María, por ejemplo, la madre de Jesucristo, que estuvo ahí viendo a su hijo en la cruz. Tampoco los apóstoles, ni ninguna de las personas que amaban a Cristo. Pero la verdad que los sentimientos hacia él son indescriptibles, ¿verdad? Como la gratitud, creo que la vida no me va a alcanzar para pagarle al Salvador lo que él hizo por mí y por cada uno de nosotros. Y eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Pati, muy amable. Gracias por compartirlo. Recordemos que Jesucristo tenía esa parte espiritual por ser hijo de un Padre celestial y de una madre terrenal. Y él era el único que podía soportar todo esto, ¿verdad?, en la cruz. Cualquier ser humano no hubiera aguantado. Se hubiera desmayado rapidísimo con el primer dolor demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, él tenía esa bendición. Y vamos a leer tal vez, Luis Gadea, ¿nos puedes hacer favor de leer Mateo 26:53, por favor? Sí, estoy. Mateo 26. Versículo 53. Ok. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Ok, entonces según ese versículo, dice ¿a qué tipo de ayuda tenía acceso Jesucristo? Según el versículo, pues Jesucristo tenía acceso a una ayuda celestial, una ayuda divina. Como se menciona, dos legiones de ángeles, que él bien Así podría orar al Padre y pedir por su ayuda. Exactamente, muchas gracias. Él hubiera podido pedirle al Padre y él se lo hubiera dado, pero no era su intención pedir ayuda porque estaba escrito lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a pedirle favor a Brittany, si nos puede leer en Juan 19, 10 y 11. ¿Estás por ahí, Brittany? Sí, ya te vi. Juan 19, 10 y 11. Ok, un momento. Ok. Juan 19. Sí. Juan 19, 10 y 11. Ok. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aprendemos de estos versículos. Es lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que nadie podía quitarle la vida a Jesucristo, sino que Él la dio por voluntad propia. Entonces, está muy claro que Él, por su voluntad y por obediencia y amor a nuestro Padre Celestial y a nosotros, Él llevó a cabo todo esto, ¿verdad? Yo estaba, mientras estudiaba la clase, me estaba imaginando también el dolor de nuestro Padre Celestial al ver a su Hijo sufrir tanto, ¿verdad? Yo creo que muy pocas veces nos hemos puesto a pensar en ese dolor que también él padeció por ver el sufrimiento de su Hijo Jesucristo, por su obediencia y amor hacia Él y hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, este es uno de los principios que aprendemos en esta lección. Y por favor, vamos a pedirle vamos a ver, tal vez, Donald. Donald, ¿podrías leernos, por favor, este pasaje? Está en la pantalla. Sí, pero no logro ver bien. Espérame, es que lo estuve moviendo. Voy a realizarlo otra vez. Un segundo. Ok. ¿Ahora sí? No, sigue borrosa. Ahorita voy a enfocar. Uno de los resultados naturales del origen inmortal de Jesús en calidad hijo nacido en la tierra de un padre inmortal fue su inmunidad contra la muerte, salvo que se entregara a ella. La vida de Jesús, el Cristo, no podía ser tomada a menos que él dispusiera y permitiera. Este poder para poner su vida era inherente en él, así como el poder de levantar su cuerpo muerto a un estado inmortal. ¡Wow! Muchas gracias. Lo que estábamos ya comentando, ¿verdad? Que Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Donald, dijiste, wow. ¿Qué te impresionó? Sí, la verdad es como estaba comentando con un amigo ahorita, ¿no? Sobre eso. Y creo que es inexplicable el ver que Jesucristo, ¿no? Tenía el poder sobre la muerte. No sé si estoy equivocado, pero él y yo comentábamos de que para que eso sucediera, tenía que haber un inicio, un principio y un final. Entonces el principio fue en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Y el final fue el final no fue en la cruz del Calvario, sino en la resurrección. Él tenía que demostrar el poder, hijo
legítimo de Dios, el unigénito, después de vencer la muerte, y era resucitando, ¿no? Entonces, comentamos de que él pudo haber entregado su vida en el jardín de Getsemaní, pero no todo estaba dicho ahí. Él nos enseña de que por voluntad propia la entregó en la cruz del Calvario, para demostrarnos el poder y el camino que debíamos de seguir. Entonces, es algo que me impresiona y me llena de amor, ¿no? Por parte de Jesucristo hacia nosotros. Así es. Muchas gracias, Dono. Muy amable. Yo creo que todos hemos tenido estos sentimientos. Yo puedo ahorita, hacer un ¿verdad? comentario. Hágalo. Cuando era niño, mis padres eran católicos y me llevaban a ver las procesiones. Y tal vez en mis 5 años yo decía, pero ¿por qué lo mataron? Entonces, y él siendo el Hijo de Dios no hizo nada, pero me indignaba. Entonces, pero no entendía eso hasta tal vez ya de adulto empecé a entender muchas cosas. Pero la expiación, nosotros no nos enseñaban qué era la expiación. Solo veíamos el sufrimiento de la cruz. Y recuerden que en esa época era normal para los judíos morir de esa forma. Es decir, era una forma muy fuerte que los romanos utilizaban para poder matar a las personas. Ahora, mataban muchos judíos porque eran disidentes, eran personas que también los atacaban a ellos. Y ellos, imagínense, es como decirles, ellos mataban soldados romanos y hacían cosas para atacarlos. Pero cuando caía un judío en manos de un soldado romano, se imaginan cómo ellos desquitaban toda esa ira que tenían y cómo todo eso, como decía Fati, a mí me impresionó y él, según las escrituras, fue flagelado. Es decir, a veces vemos a Cristo un poco de sangre, pero en realidad él fue flagelado hasta lo máximo. Era una tortura horrible, humillante, pero él tenía que pasarlo. Pero lo que me impresiona más es que él pudo haberlo evitado, pero él tenía ese poder. Él les dio ese poder a las personas porque era parte de cumplir con su misión, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, hermano. Pati, ¿tú quieres comentar? Sí, la verdad que por eso cuando Cristo estaba en la cruz, hay una escritura, no sé específicamente en qué parte está, no lo recuerdo, pero dice, y entregó el Espíritu. Entonces, es algo que nosotros no podemos hacer, no podemos como nosotros decir, voy a entregar mi Espíritu, no, es algo que de por sí ya, la muerte, pues es algo por lo que nosotros tenemos que pasar y pues no decidimos si morimos o no, ¿verdad? Pero en el caso de Cristo, él sí tenía, ¿verdad? Ese poder para dar y quitar vida, entonces él mismo dio, ¿verdad? Su espíritu. Y es bien interesante lo que estaba diciendo el de Vázquez, porque, como decíamos, ¿verdad? En la expiación, todo fue doloroso, pero todo para mí, ¿verdad? En mi concepto, lo que fue más, pero más duro para El Salvador fue, bueno, todo fue durísimo, ¿verdad? Inexplicable, pero en el jardín del Getsemaní, considero que fue el momento de mayor presión, dolor, y estaba recordando que yo leí hace unos días atrás, porque se llamaba Huerto del Getsemaní, o Huerto de los Olivos, y es porque dice que ahí los judíos exprimían como la semilla del olivo para exprimir el aceite. Entonces, ellos practicaban como algo y exprimían y sacaban hasta el aceite de oliva, ¿verdad? Que nosotros, ese aceite extra virgen que se utiliza, ¿verdad? Incluso para la cocina, bueno, y las bendiciones que se dan en la iglesia, ¿verdad? Entonces, de igual manera, El Salvador fue oprimido y recibió el peso de todos nuestros pecados ahí en ese lugar. Fue por eso que, como mencionaba la escritura anteriormente que leían, tuvo que bajar un ángel del cielo para que pudiera darle fortaleza o ánimo, ¿verdad? Porque El Salvador ya sabía que él debía de enfrentar pues eso tan difícil y tan duro, y la verdad que también me impresiona mucho el amor, y por eso en el libro de Mormón dice que para que sus entrañas sean llenas de misericordia para con los hijos de los hombres. Y en la clase de seminario estábamos aprendiendo sobre Enoch, ¿verdad? Cuando la ciudad fue llevada al cielo.
Y Enoc decía que cuando la sangre del inocente iba a ser derramada, ¿verdad? Para que los hijos pudieran, todos los hijos de Dios pudieran recibir la vida eterna. Entonces, Enoc también, ¿verdad? Deseaba y anhelaba poder estar ahí, pero él pudo ver, ¿verdad? En una visión que el Señor, ¿verdad? Iba a enviar a su Hijo amado Jesucristo en rescate por cada uno de nosotros. Y creo que, como el libro de Mormón lo dice claramente, sin Cristo estaríamos sujetos a la muerte y a Satanás, ¿verdad? Él vino y por eso la muerte no va a tener poder por siempre sobre nuestros cuerpos, va a ser momentáneamente. Y la verdad que en lo personal me siento infinitamente agradecida, porque yo sé que en algún momento voy a ver a mis seres queridos y a mi familia también cuando ya no estemos aquí y terminemos este estado de probación. Gracias, Pati. Qué bonito tu comentario. Muchas gracias. Walter, te escuchamos. Testifico de las palabras de Fátima. Bueno, esa escritura que estaba mencionando Fátima, yo también la iba a compartir, y es Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, las escrituras creo que son muy claras, y gracias a la restauración de todas las cosas podemos conocer la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Así como decía, creo que era Luis, el que mencionaba la forma en la que terminaba la expiación. Y si nos vamos a Juan, Jesucristo menciona la palabra consumado. Y el pie de página hace referencia a la expiación. Entonces, todo esto conlleva a eso. Algo que me llama la atención es que a los que crucificaban, ellos no morían en la cruz, sino que les quebraban sus piernas. Y cuando fueron los guardias, fueron a donde Jesús, lo vieron muerto y dijeron que no iban a quebrar sus piernas. Y uno de los guardias lo que hizo, de los centuriones, fue meter una lanza en su costado y salió agua y sangre, algo que no es normal en nuestro cuerpo. Entonces menciona que luego de eso el centurión da testimonio de estas cosas. Entonces podemos ver el poder infinito que tenía Jesucristo de poder dar y tomar su vida. Y hay un discurso que se llama Nadie estuvo con él, él es de Jeffrey R. Holland. Solo quiero terminar mi intervención con una parte que va pegada a algo que hemos estado hablando y que menciona específicamente en un testimonio de un testigo especial de Jesucristo, lo que puede llegar a sentir el Padre Celestial por su Hijo. Con toda la convicción de mi alma, testifico que Él sí complació perfectamente a su Padre y que un Padre perfecto no desamparó a su Hijo en ese momento. De hecho, mi creencia personal es que durante todo el ministerio terrenal de Cristo, posiblemente el Padre nunca haya estado más cerca de su Hijo que en estos últimos momentos de angustioso sufrimiento. No obstante, a fin de que el sacrificio supremo de su Hijo fuera igualmente completo, como lo fue voluntario y solitario, el Padre retiró brevemente de Jesús el consuelo de su espíritu, el apoyo de su presencia personal. Fue necesario, de hecho, fue fundamental para la trascendencia de la expiación, que este Hijo perfecto, que nunca había dicho ni hecho nada malo, ni había tocado cosa inmunda, supiese cómo se sentiría el resto de la humanidad, o sea, nosotros, todos nosotros, cuando cometiera esos pecados. Para que su expiación fuese infinita y eterna, Él tenía que sentir lo que era morir, no solo física, sino espiritualmente. Sentir lo que era el alejamiento del Espíritu Divino, al dejar que la persona se sintiera total, vil y completamente sola. Él no tenía a nadie. Luego de la Santa Cena, Él fue a Getsemaní y los discípulos que lo acompañaron se durmieron 3 veces. Él estuvo solo en ese momento. Cuando fue llevado, Pedro le siguió y cantó el gallo y lo negó 3 veces. Estuvo solo en ese momento. Y en la cruz,
fue cuando tenía a Juan el Amado y le dijo a María, madre, ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. Pero aún así eso no quiere decir que ellos estaban en ese sufrimiento con él. Era necesario, era imperativo que para que se pudiese llevar la expiación, Jesucristo pasara eso. Imagínense cómo se sintió el Padre Celestial angustiado de que tuvo que retirar a su espíritu de él, pero era necesario para que se pudiese llevar a cabo la expiación. O sea, siempre estuvo solo, ¿verdad? Siempre estuvo solo, pero era parte de lo que él tenía que hacer. Y para terminar, solo quiero compartir 7 oraciones que Jesucristo dijo mientras estaba en la cruz. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que fue lo que le contestó a uno de los ladrones, ¿verdad? Que él le pidió que se acordara de él. Luego dice, mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu madre. Lo que tú estabas compartiendo, ahí está. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era tanto su sufrimiento que llegó a decir eso, ¿verdad? Y luego mencionó que tengo sed. Luego lo que ustedes ya habían compartido, consumado es. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Entonces, solo mi invitación de que podamos tomar más tiempo de nuestras vidas para poder recordar, profundizar todo el sufrimiento que Jesucristo padeció por nosotros y pues demostrarle nuestro agradecimiento. Ya cada uno de nosotros sabemos cómo, ¿verdad? Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí hay una declaración, no sé si la logran ver, pero la voy a leer. Cuando se hubo pagado hasta el último centavo, cuando la determinación de Cristo de ser fiel se manifestó de manera tan evidente como absolutamente invencible, por fin y piadosamente, el sufrimiento consumado fue, a pesar de tenerlo todo en su contra y sin nadie que lo ayudara ni lo apoyara, Jesús de Nazaret, el Hijo viviente de Dios, restauró la vida física donde la muerte había prevalecido y trajo gloriosa redención espiritual del pecado a la horrenda oscuridad y la desesperación. Con fe en Dios, que él sabía que estaba allí, pudo decir triunfante, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y qué hermosa definición y qué bonito entender todo esto. A veces no profundizamos en este sacrificio y fue parte del dolor que él tuvo en la expresión. Y sí, como lo dice acá Selene, en el Getsemaní, como lo dijeron ustedes, en el Getsemaní, él hizo el pago que nadie, ningún ser humano podía hacer. Pero parte de ese tormento tenía que ser la crucifixión.